México durante toda su historia ha sido invadido por infinidad de países, causando que perdiera una gran cantidad de territorios y provocándose una terrible inestabilidad de su región. Además, muchas de estas ocupaciones las relacionamos directamente en parte por su vecino los Estados Unidos. Sin embargo, existió una época en que Argentina, al tener una importante fuerza naval, invadieron diversas zonas de México, como fue el estado de California, Monterrey y la actual Centroamérica. Pero ¿por qué Argentina invadió México? ¿Y por qué intentaron anexar sus territorios? Con el inicio de la guerra de independencia de los países latinoamericanos, los corsarios tomaron mucha relevancia en esto, ya que al dedicarse al saqueo de mercancías marítimas beneficiaba el interés de los enemigos de España para atacarlos y saquearlos, sin tener una grave condena internacional por estos actos. Es por eso que el Virreinato de la Plata, lo que es hoy en día Argentina, iniciaron un contrato corso con el militar francés Hipólito Bouchard, para comenzar diferentes expediciones en el mundo a cambio de que se quedarían con una parte del botín saqueado. Es por eso que para 1816 crearon la tripulación para atacar y asediar los distintos territorios del Imperio Español, y con una importante fuerza naval que se caracterizó en barcos con una extensa cantidad de armas y municiones zarparon en 1818. A pesar de esto, al tener España diferentes puertos alrededor del mapa, los corsarios llegaron a atacar Filipinas, Haití y Madagascar. Y con la idea de conseguir riquezas por sus minas y hacer una zona costera importante para el comercio español, la fragata argentina se dirigió rumbo a California, y con una fuerza de 266 hombres tenían el objetivo de llegar a México y atacar sus costas. Sin embargo, cuando los barcos argentinos estaban rumbo a la bahía de Monterrey, fueron vistos por el enemigo y les avisaron a las ciudades cercanas. Para defender sus tierras en las costas se habían preparado cañones con guarniciones de 40 hombres para atacar cuando fuera necesario. Por otro lado, el plan argentino para burlar al enemigo y así poder atacar libremente fue el siguiente. Primero utilizarían el barco Chacabuco, que era uno de los dos barcos que tenían, y para confundir a los españoles y entrar en el puerto de la zona con una bandera estadounidense. Y mientras obtuvieran información sobre las defensas del lugar, avisarían al segundo barco conocido como la Argentina, en que allí tendrían las tropas para que entraran y desembarcaran. Sin embargo, al no tomar en cuenta que los españoles ya sabían que se acercaban, tuvieron que hacer cambios drásticos al último momento, en que desde la fragata de la Argentina tuvieron que enviar algunos hombres a la corbeta Chacabuco. Además, la corbeta se había anclado muy cerca del enemigo y esto causó que al no iniciar el ataque durante la noche en que tenía mayor ventaja, al día siguiente se encuentra con la sorpresa de que los españoles lo estaban esperando, comenzando un combate de 15 minutos que los tomó desprevenidos, en que terminó la rendición de la corbeta Chacabuco. Al ver esto y al enterarse de que los españoles no tenían suficientes embarcaciones para apoderarse del Chacabuco, Bouchard ideó un plan para cambiar la situación. En un principio envió un parlamentario por una suma de dinero en que pidió al gobernador que liberara la corbeta. Lo que no sabían los españoles era que todo esto era para ganar tiempo, y en la noche rescataron y llevaron a los sobrevivientes de la corbeta a la fragata en botes. Luego, en la madrugada del 24 de noviembre del mismo año, con 200 hombres en 9 botes diferentes, desembarcaron en la punta Potreros, cerca del fuerte enemigo, y rápidamente empezaron el ataque. Con algunas tropas en el Chacabuco abrieron fuego a las costas. A pesar de esto, la resistencia del fuerte era muy poca, y mientras los invasores llegaban, los defensores ya habían abandonado las fortificaciones, además de que el asalto duró apenas una hora. Y después de esto colocaron y izaron la bandera argentina en el fuerte. Después de esto, las tropas argentinas empezaron a tomar cada vez más zonas, y si a esto le añadimos que casi no había resistencia en la ciudad de Monterrey, y que había sido abandonada antes que llegaran los argentinos y que la población que quedó fue muy poca para ser una amenaza real, esto les permitió invadir libremente la ciudad sin resistencia y tomarla durante 6 días sin que se apropiaran del ganado. Destruyeron e incendiaron las defensas de la ciudad, al igual que la casa del gobernador, y solo quedaron en pie los templos. Después de reparar la corbeta Chacabuco el 29 de noviembre del mismo año, zarparon de la bahía de Monterrey para atacar todos los puertos que tenía el Virreinato de Nueva España en el Pacífico. Luego de esto, llegaron a un rancho cerca de Santa Bárbara y lo invadieron al no tener una importante resistencia. A pesar de esto, para el 16 de diciembre llegaron a atacar fuertemente la bahía de San Juan Capistrano, en que quemaron una gran cantidad de viviendas en su paso. Además de que su fuerza era tal que bloquearon varios puertos mexicanos en su llegada a la nación, como fue el puerto de San Blas. A todo esto, no solo México fue afectado gravemente por los corsarios, sino también Centroamérica fue invadido. Específicamente el puerto de Sonsonate de El Salvador fue víctima de las embarcaciones argentinas. Y como consecuencia, el no tener mucha presencia militar y una aceptable resistencia contra el enemigo, fue invadido, además de que varios de los barcos del puerto fueron incendiados. Espero que te haya gustado mi video. Si es así, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal para más contenido así. Sin más que decir, me despido.